Seguimos con la historia de la Megilat Esther. Entonces, como terminamos en el show anterior, que la reina Basti fue colgada por el hecho de que no quiso ir delante del rey Ahasverosh, y como contamos, en ese momento se hizo un gran cambio en la ley del imperio de Ahasverosh, que hasta ese momento solamente los ministros podían juzgar cosas que tenían que ver con el rey Ahasverosh, con el rey. El rey no puede juzgar una cosa que tenga que ver con él mismo. En ese momento hizo un cambio en la ley y le permitió al rey que juzgue a también ministros y cosas que tengan que ver con él. Y pasó un milagro oculto que todo el mundo estuvo de acuerdo en hacer ese cambio. Memuján, que era man, fue el que dio ese consejo y que dijo que la echa la reina para que sí, todas las esposas aprendan a respetar al marido. Señora, por favor, no le falte respeto a su esposo. Sí. Y entonces hizo esa ley. ¿Por qué? Como contamos que era para su conveniencia, porque la esposa de él era una señora que tenía, digamos, que llevaba los pantalones en la casa, entonces para que lo respete. Entonces nos cuenta la Meguillat Esther de que después de que el rey a Hashverosh se le pasó lo que estaba borracho, la influencia del alcohol, entonces se acordó de Vashti y de lo que hizo, lo que se le hizo a ella. Entonces la Gemara, como contamos, dijo, como ella hizo, se lo hizo a ella, que Hashem juzga a los malvados como ellos hacen con los demás, y entonces por el hecho de que ella hacía trabajar a mujeres judías, mujeres judías en Shabbat, sin ropa, Hashem la castigó que fuera, que la maten en Shabbat, sea colgada en Shabbat, porque no quiso ir sin ropa. Y entonces no estaba muy triste el rey, no sabía lo que hacer, entonces viene de el consejo que busquen de todos los lados las mujeres más lindas que haya y que todas las traigan con el rey, y que el rey va a estar con todas y va a elegir quién va a ser la reina, y la que sea la adecuada, ella va a estar en el lugar de Vashti. Una parte que viene el consejo que le decían al rey que no precisaba una mujer que sea de una familia importante de la nobleza como era Vashti, que el hecho que sea la esposa del rey ya era lo suficiente, y así va a elegir la nueva reina. Y entonces eso halló gracias en los ojos del rey, y entonces mandaron a buscar en todos lados, buscaban las mujeres más lindas que había, iban a México, a Estados Unidos, a la India, a Kush, a todos los lugares, Buenos Aires, y todos los lugares buscaban a las chicas más lindas y las tenían que estaban con el rey. Una chica que estaba con el rey llegaba al lugar, le daban que se entregaban con la persona que era el encargado de recibir a todas las mujeres, cada uno le daban un cuarto y hacía una preparación de un año para hasta que entraba con el rey. Los primeros 6 meses se ponían un aceite que hacía que caigan los pelos, y después de 6 meses se ponían unos perfumes y otra cosa que se llama tambruquey, que no sé si tambruquey la traducción son como cosas de maquillaje, bueno, estoy seguro que esa sea la traducción correcta, y eso se le daba así. Ahora, cuando viene pregunta por qué es que acá en la Gemara, la Megilat Esther, se hace tanto detalle, lo que hacían 6 meses así, 6 meses allá, ¿qué importa acá? Y fíjate acá donde viene a hablar, a veces cuando viene mezcla muchas cosas de Kabbalah, de otras cosas no relacionadas con la historia de la Megilá, y no empieza a decir que la persona está en Yom Kippur, Señor Kippur le pide a Hashem que por favor que lo perdone. Sí, entonces Hashem dice, ok. Hashem dice, Mavir es que deja pasar, pero deja pasar no quiere decir que lo borró completamente, sino lo espera a ver cómo se va a portar el próximo año. Entonces el trabajo de la persona el próximo año es un trabajo que está dividido en dos partes: 6 meses de con paralelo a ese aceite que hacía que sacarse los pelos. Dice Gaon Vina que los pelos son una cosa como que están de más en la persona, no necesita eso, entonces se refiere a las cosas que están de más. Si hay cosas, la persona que tiene cosas que no son cosas que son que son las cosas básicas para vivir, en vez de tener la palabra en castellana, cosas psisim, se dice en hebreo, las cosas fundamentales que necesita. Tiene cosas de más, no todo el mundo necesita irse ahí a Bariloche 2 veces por semana, no todo el mundo precisa tomarse Coca-Cola todos los días, no, cosas que entonces los primeros trabajos espirituales de personas durante 6 meses, la persona se alejar de cosas que son de más, que no son las cosas que son fundamentales para vivir, de la persona no se dejar ir a través de la materialidad, que la persona no se vaya a dejar atrás de la materialidad. Entonces, por esos primeros 6 meses, la persona se aleje de eso. Los otros 6 meses
se refiere con las perfumes, dice Gondamina que se refiere a las mitzvot positivas, y después con los tamruken nashim, miruk, es cosa de, se refiere con respecto a las cosas de hacer las cosas, cuidarse de no hacer prohibiciones. Entonces, dice después de eso, la, la, la mujer que va a hallar gracia en nombre de en los ojos del rey, entonces se le daba a la mujer esta, después de todo ese proceso, todo lo que pedía para ir, entonces se le va a dar hasta que siga desde su cuarto hasta la casa del rey. Se dice de dónde viene, esto se refiere después de estos dos meses, la persona va a hacer eso, entonces se va a dar todo lo que él pida, desde que vaya de su cuarto, que se refiere a este mundo, hasta la casa del rey en el mundo venidero. Esa persona que va a ser así, según viene mismo, que a veces el mismo persona muy tzadik, a veces no va a ser directamente tan eh, alegre su recibida en el cielo, porque bueno, a ver que hiciste acá, todos los días, cada segundo. Entonces, pero la persona que va a ser así, entonces directamente va a pasar para el mundo venidero. Entonces, todo este proceso que decía acá de que hagan con la mujer, el cuando viene a hacer un proceso también parecido con el trabajo espiritual de la persona durante todo el año. 6 meses de acercarse de cosas que están de más y de concentrar de no se dejar llevar a través de la materialidad, y otros 6 meses de poner mucho hincapié en el cumplimiento de las mitzvot positivas y de alejarse de las prohibiciones. Entonces, ¿por qué la Meguila de decide contar esta cosa acá? Entonces, como ya dijimos en los uniones anteriores, que trae la Agadá medio cabalística del Netivot Mishpat, que dice que todo lo que hacía Ahashverosh quería hacer como acá abajo, como es arriba, para traer fuerza de tumá, de impureza en el mundo. Entonces, por eso se así de esta manera. Entonces nos cuenta que empezaron a buscar a todas las mujeres, y la reina y Esther, ella, antes, disculpen, en el momento nosotros decimos Isheudí, todo el mundo va a ver en el Betagnesia, van a decir todo el mundo junto, Isheudí, Aitab, Yushana Virá. Una persona judía está en la ciudad de Yushana Virá, que se refiere a Mordejai. Mordejai ya estaba en Yushana Virá, entonces como dice, cuando vine estaba ya de antes, que todo lo que hizo pasar toda la capital a la ciudad de Yushana era porque ahí estaba Mordejai. Y entonces él la había adoptado a Esther porque no tenía ni papá, era huérfana, no tenía ni papá ni mamá. La Gemara dice de que cuando la mamá se quedó embarazada, falleció el papá. Cuando ella nació, falleció la mamá. Entonces, desde el momento que ella nació, la había adoptado Mordejai, que él era tío de ella, y después hay opiniones que dicen que él se casó con Esther después. Entonces, ella era muy linda. Esther era muy linda, como dice la Gemara, una de las 4 mujeres más lindas que hubo en el mundo. Y entonces se la escondía para que no se la lleven a Esther. Entonces, cuando vieron en el palacio que no llegaba reina Esther, porque estaba la chica esta judía, la que se llama Adasa, se llama Esther. Esther, pues la llaman por su belleza, le llamaban Esther, Astará. Entonces la empezaron a buscar otra vez y salió un aviso que quien esconde, tiene una mujer, una chica linda y no la trae delante del rey, entonces va a tener pena de muerte. Entonces en ese momento no es que fue Esther, no es que la llevó ahí en el auto, en el colectivo, Mordejai y Esther al palacio, sino que dejó que la vean otra vez. Entonces en ese momento la agarraron y se la llevaron a Esther al palacio. Entonces en el momento que vio el encargado de todas las mujeres, la vio Esther y dijo, esta piba va a ser la princesa, va a ser la reina. Inmediatamente le dio las sirvientas que eran las sirvientas que eran la apropiadas para la que iba a ser la reina, que estén con ellos. La que me da cuenta de que Esther, como sabía que día era en la semana, entonces agarraba cada día, usaba una sirvienta distinta para acordarse los días de la semana, que no pierda cuando va a ser Shabbat. Y ahora Mordejai tenía mucho miedo que le iba a pasar a Esther, entonces todos los días iba a ver cómo estaba Esther, si no estaba sufriendo, qué le estaba pasando. Y cuando también explica que hay una contradicción por un lado en la Gemara dice que Esther era muy linda, por un lado Esther dice que era yarcacá, era como verde, así, con color medio raro. Dice que cuando viene, ¿por qué no hay contradicción? Ella era muy linda, pero de cualquier manera del sufrimiento que estuvo estando en la casa de Ahashverosh cuando se le habían llevado,
entonces ella le cambió el color de la cara y de cualquier manera, ya creo que Esther hallaba gracias en los ojos de todas las personas. Todo el mundo decía, wow, Esther es de mi pueblo, porque ella nadie sabía de qué pueblo era Esther. ¿Por qué? Porque Mordecai decía, yo la encontré a la bebita en mi casa, no sé qué pueblo es ella. Y ella decía, yo no sé de qué pueblo soy. Y Esther, además que todo el mundo le daba tanto, además, a pesar que todo el mundo le daba tanto honor y todo el mundo les caía bien y ya se veía tipo, "Oh, esta piba va a ser la próxima reina", de cualquier manera, Esther no decía de qué pueblo era. ¿Por qué? Porque así le había dicho Mordejai. Mordejai había dicho que no diga nada. ¿Y por qué Mordejai no había dicho que no diga nada? Que por el hecho de que la había escondido al principio, entonces tenía miedo que si va a decir que es paisana, van a decir después, ah, mira, los paisanos, ni con el hijo del presidente se quieren casar. Entonces, por eso le dijo que no le diga de qué pueblo era. Y a pesar que ella veía que nadie estaba enojada con ella, nadie se acordaba que ella se escondió ni nada, y al contrario, todo el mundo la trataba muy bien, ella escuchaba lo que decía Mordejai. Es uno de los fundamentos que se llama Emunat Jajamim, tener fe y confianza en lo que nuestros sabios nos dicen. Yo conté una vez en la historia que es un ejemplo de eso, que había una vez, una época que pusieron un barrio que era de gente religiosa en las paradas colectivas, entonces pusieron fotos de chicas no vestidas con el recato apropiado para poner en un barrio, en ningún lugar, pero con mala zona en un barrio religioso. Entonces hubo gente que estaba muy mal lo que hacían, pero empezaron a quemar las paradas colectivas, no se puede quemar ninguna cosa, pero así reaccionó un grupo de gente. Y entonces había un rap que él hablaba mucho en muchos lugares, entonces le ofrecieron si quiere hablar en la televisión un reportaje de lo que está pasando. Entonces él fue y le preguntó a Rav Shach. Rav Shach dijo, llamame a la tarde y yo te voy a contestar. Llamó a la tarde y dijo, vos podés hablar con una sola condición. Lo que vos te preguntes, vos vas a decir a ellos, lo principal es estudiar Torah. Lo principal es estudiar Torah. ¿Qué digo? Lo principal es estudiar Torah. Entonces esta persona no entendía. Están para dar estamos haciendo un reportaje explicando, que explique por qué gente quema cosas, sí, que, bueno, estamos locos que queman cosas, por un reportaje, ¿qué tiene que va a contestar? Que lo principal es estudiar Torah, pero esta persona tenía Munat Jajamim, tenía confianza en que los Jajamim le decían, y entonces agarró y empezó el reportaje, y entonces, ¿por qué queman cosas? Y dice, no, pues lo importante es estudiar Torah. Entonces la persona se confundió. Entonces, no, no, pero ¿por qué queman las cosas así? Que esa violencia, que esa barbaridad. Dice, no, lo principal es estudiar Torah con esta persona. Quiere preguntar otra pregunta más. Lo principal es estudiar Torah. Hasta que el tipo no sabe lo que hacer, entonces ahí se terminó el reportaje. Y ese reportaje se lo usa hoy en día en las universidades en Israel para mostrar una situación en la cual generalmente que va haciendo reportaje al otro, no es que así, y que yo cómo está, qué te gusta comer, cuántos años tenés, cómo ya tenés familia acá, no, es todo un proceso, todo un plan de entrevista, cómo poner a una persona entre la espada y la pared. Sí, si le quiere contestar, entonces le ve que está contestando, le entran en la mitad otra vez. Tiene muchas trampas y muchas cosas, así como hacer un reportaje y atraparlo al que está siendo entrevistado. Y acá tienen un ejemplo de cómo un entrevistado consiguió atrapar al que lo entrevista. Entonces es una cosa de Munat Jajamim, de saber, pues, escuchar a un rab lo que el rab dice para hacer, él no va a perder. Otra historia también de Rab Steinman, también en Argentina, una persona había vendido un edificio, pero tenía un cierto desperfecto. Yo pensaba que también no tenía la obligación de decirle. Y dijo, no, en el Ramón está escrito que hay que decirle, mismo una persona no judía que lo compró, hay que decirle. Y entonces fue y le dijo, miren, nosotros hay un desperfecto en el edificio, entonces ya se firmó el contrato, pero yo quiero que ustedes avisen, pueden anular la venta, y si no quieren, entonces me tienen que formar un contrato que ustedes están de acuerdo, ustedes reconocen eso. Y entonces, a esta persona le ha costado mucho tiempo vender ese edificio, y le costaba mucho hacer eso. Pero entonces la gente no con ningún problema, nosotros devolvemos el edificio, te firmamos. Y después se dieron cuenta que realmente tiene ese desperfecto. Y esta gente decía de que todo lo que firmaron rápido porque pensaba que querían arrepentirse, pero si no no habían firmado, después lo hubieran reclamado que se lo devuelva, o de esto también una persona había ofrecido un negocio de recibir una parte comprar una parte de un asilo de ancianos, sí, de ser dueño del lugar, y se ganaba un montón de plata, y fue, le preguntó a un rabbi, dijo, mira, se pregunta a preguntar a Rabbi Steinman, entonces fue y le dijo, fíjate qué kashrut tiene ahí. Entonces le preguntó qué kashrut tiene, empezó a decir, a veces vamos a ir a un mercado en Haifa, y dice, entonces, ¿qué? Esta gente, en vez dar comida kasher, Hashem Yishmor Beatzil, daba comida taref, pero diciendo que era kasher. Entonces dijo Rav Steman, no te metas ahí, no te metas ahí. Después
un mes, 2 meses, murieron ancianos envenenados porque habían dado comida que no estaba en buena calidad y toda la gente que eran los directores, los dueños del lugar, fueron todos para la cárcel. Entonces, fue a agradecer a Esteban, dijo, una persona cuando tiene temor al cielo de hacer una cosa así, nada lo va a parar y entonces ya va a llegar a hacer una cosa así. Otra vez, un ejemplo, una persona que, por no caer, voy a dejar de comprar un negocio, no era una persona religiosa que estaba haciendo esto para nada, pero el hecho de escuchar lo que dicen los jajamim, la persona nunca va a perder. Y entonces nos cuenta que después de los 12 meses que estuvo Esther, Esther fue llevada con el rey. O sea, también en ese momento no quería ir, la tenían que llevar. Y dice, Esther no pidió nada a toda la mujer cuando pedían, y bueno, yo quiero, dame el vestidito así, dame el collarcito así, los aritos así, el maquillaje así. Esther no pedía nada. Entonces fue ahí, te quito que Esther hallaba gracia en los ojos de toda la persona, como dijimos en la economía, era como un milagro que pasaba, que a pesar que Esther sufría y se le cambia la cara a la persona, de cualquier manera, ella hallaba gracias en los ojos, y cuando estuvo con Esther, inmediatamente el rey Hasbeo le puso la corona a Esther y dijo, vos sos la reina, no quiero buscar más una otra esposa, y mandó todas las otras muchachas para que sean para sus casas, y así se quedó. Ahora quería hacer, decía, decime qué pueblo sos vos. Y ella seguía sin decir el pueblo. Entonces, en el momento que hizo el rey para mostrarle cuánto la quería, hizo un banquete para muchísimos pueblos, para muchos ministros de todos los pueblos. También mandó regalos para todos los pueblos. También les bajó los impuestos de todos los pueblos. ¿Para qué? Para que el pueblo de Esther reciba un regalo, reciba un beneficio. Y de cualquier manera, Esther seguía escuchando la voz de Mordejai y ella seguía sin decir de qué pueblo era. De la misma manera, cuando estaba en la casa con Mordejai, que escuchaba lo que Mordejai decía, ahora que sí era la reina, no es que se la creyó, ya ha creído yo, dejar que me puedo decir lo que hacer, ella seguía escuchando lo que decía Esther. Empecé recién, seguimos mañana con la historia de la Megillat Esther.